y la innovación. Y lo más importante, una Bogotá región de oportunidades. Más equitativa, más incluyente, más sostenible y más próspera. Mucho más próspera. Son 145 años de historias que no se detienen. 145 años de historias que van hacia adelante. From economy to life, from national strategy to thousands of industries, digitalization has become the most distinct theme of this era. In the telecom industry, Huawei is the first to launch the Site Digital Twin solution. By mapping physical sites to the digital world, Huawei digitizes site assets. This is Site Digital Twin. Just like digital taxi, e-commerce, and the physical world, it is a replica to the digital world. Plan, simulation, and transactions are in the digital world. Then the physical world is in sync with the digital world. It is the same for the Site Digital Twin. Site Digital Twin builds the data foundation of site assets. Based on these data, assets can be activated and can be visualized and managed. For example, site environment info, equipment info, installation info, maintenance info, and rent info, etc. All these can be clearly visible. Based on these data, site survey can be reduced. Achieve 3D planning and site selection design. In addition, AR and AI image recognition technologies are introduced to implement AR installation and AI acceptance. These E2E digital technologies enable engineering efficiency improvement. In addition, during routine maintenance, engineers can collect information as long as they visit the site. It's sent back to the cloud, and the cloud automatically detects the change. In addition, rent calculation and verification are further updated to make site leasing fair and transparent. Future. We hope that asset data will be open online transactions to improve the asset utilization and increase asset revenue. In addition, Huawei promotes the TBIM standard in the industry to unify site information specifications in the 3D era. In addition, we hope that more customers and partners will join us to form an ecosystem. In the future, let's work together to upgrade the engineering and O&M mode of the telecom industry. Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Colombia 4.0 edición EI, quienes nos acompañan de manera presencial y asimismo en la transmisión vía streaming. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. A continuación, quiero que les demos la bienvenida a esta nueva conferencia que va a estar a continuación, dirigida por Luis Daniel Zambrano, Bergaman Prus y Juan Pablo Rojas. Bienvenidos y adelante. Hola, hola. Hola, yo soy LD. Soy el director creativo y uno de los cofundadores de Television Games. ¿Y me acompañan? ¿Cómo están? Yo soy Juan Pablo Rojas. Me place mucho estar aquí con ustedes. Soy concept artist de Television Games hace 4 años. Y bueno, vamos hoy a hablar de cosas muy interesantes y un gusto compartir con ustedes acá. Vale, y yo soy Berman Prus. También hace 4 años soy parte del equipo de Teravisión como Senior Character Artist. Y pues es un gusto, es un placer estar acá con ustedes. Y hoy queremos mostrarle un poquito de lo que hacemos en nuestro estudio. Entonces, Television Games haciendo juegos con talento local, pero de calidad mundial. Bueno, primero hablemos quiénes somos nosotros. Television Games es un estudio dedicado al desarrollo de videojuegos. Estamos haciendo esto desde 2006, significa que tenemos un poquito más de ya 17 años haciendo esto. Nuestras oficinas principales están aquí en Bogotá y nuestro equipo está conformado por un poco más de 70 personas en este momento y seguimos creciendo. Hemos trabajado de la mano para hacer videojuegos con estudios como Nickelodeon, Namco, ESPN, Disney, entre muchos otros, y hemos trabajado en alrededor de 80 juegos más o menos en nuestra historia. De los últimos juegos que hemos trabajado, que en este momento como estudio estamos concentrados en juegos para PC y consolas, incluyendo juegos VR. Estos son algunos de los títulos. Trabajamos en un par de juegos con inXile, entre ellos el último juego súper emocionante que anunciaron de Clockwork Revolution. También trabajamos en Texas Chainsaw Massacre. En el 2021 sacamos nuestra Seal Space Opera, que es Captain Toonhead vs. The Punk from Outer Space. Un juego que que financiamos y lanzamos nosotros mismos. Y en este momento estamos trabajando en Killer Clowns from Outer Space. Entonces, ¿de dónde viene la idea original para un videojuego? Bueno, en nuestra experiencia hay como 2 grandes caminos para eso. El primero es con un IP propio, que es el caso con nuestro Captain Toonhead vs. The Punk from Outer Space. Pero en el que nos vamos a enfocar ahorita en esta charla es trabajar con un IP licenciado. Entonces, ¿cómo es esto? Siguiendo un poquito lo que dijo Mauro de Indie Level en la charla anterior, una de las primeras cosas es hacer un estudio de mercado. Entender qué tipo de juego está esperando el mercado allá afuera, qué quieren jugar, qué es lo más popular, y de esos géneros de juego, cuáles de ellos se pueden adaptar mejor al IP con que estamos trabajando. Luego de eso, si es que ya no lo son, es importante convertirse en un fan del IP con que van a trabajar. Tienen que sumergirse con toda profundidad y con toda apertura de ese IP, conocer cada detalle, conocer cada pequeña minuciosidad para que ustedes eso luego va a ser información que luego van ustedes a utilizar para diseñar, adaptar, remezclar mecánicas que ya existen allá afuera, pero siempre buscando que refuercen la experiencia de esa propiedad intelectual. Ahora, Killer Clowns from Outer Space es una propiedad que existe desde 1988. Por lo tanto, es una propiedad que ha tenido bastantes décadas allá afuera, siendo instanciadas en
un montón de productos y que tiene un fan base como bien profundo, por lo cual tenemos mucho de lo que podemos utilizar para este juego. ¿Y cómo construimos este juego? Bueno, resumiendo un poquito el proceso, es importante entender que un juego se construye incremental e iterativamente. ¿A qué me refiero con ello? Voy a usar una metáfora para ello. Imagínense que nosotros vamos a construir un vehículo, ¿no? Entonces nosotros podríamos plantearnos desde un inicio, ese vehículo es un carro. Entonces podríamos empezar primero con las ruedas, tengo una rueda, después tengo dos, después tengo el chasis y después construir el carro. Esto es un proceso incremental, pero no es iterativo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que en cada una de las etapas de construcción en este ejemplo, el producto todavía no es utilizable y solo se puede probar al final del todo el proceso, cosa que no funciona muy bien con los videojuegos. Así es como nosotros construimos nuestros productos. Entonces pensamos en que tenemos que construir un vehículo y nos pensamos, bueno, no nos quedamos con la idea del carro, que puede estar ahí como referencia, pero ¿cuál es la versión más sencilla, la mínima con la que nosotros podemos probar nuestras teorías? Entonces quizás al principio es una patineta. Luego nos damos cuenta, cuando estamos en esa iteración, ok, la patineta está funcionando chévere, pero probándola con los usuarios nos dimos cuenta que quieren tener control de la dirección. Agregamos un volante y ahora tenemos un monopatín. Luego de eso nos damos cuenta, bueno, quizás el usuario se cansa un poquito de estar todo el tiempo de pie. Hacemos una bicicleta. Bueno, todavía el usuario está usando mucha energía y nos gustaría optimizar un poco el movimiento y llegar a velocidades más altas. Hacemos una motocicleta. Y así hasta que llegamos al carro. Si se fijan, un detalle importante sobre esto, y es la manera como nosotros hemos experimentado esto del desarrollo de videojuegos, es que quizás el producto que tenemos en un inicio en la cabeza, casi 100% de las veces es radicalmente distinto con el que terminamos en las manos cuando terminamos todo el proceso de desarrollo. Y es importante estar abierto a ese cambio. Ahora, en cada una de estas iteraciones es una de las preguntas más importantes que nos hacemos como equipo y que me hago yo como director creativo del juego, es siempre hacerme la pregunta de cuáles son los problemas más importantes a atacar en este momento, ¿no? Y como ejemplo de eso, quiero hablar de un momento, una iteración que hicimos con Killer Clowns. Entonces, para un poquito de contexto, para quien no conoce todavía nuestro juego, y normal que no lo conozcan porque no ha salido todavía, Killer Clowns from Outer Space es un juego multiplayer asimétrico. Es un juego online en el que hay dos equipos, uno contra el otro, y los equipos no están en igualdad de condiciones. Son 3 clowns versus 7 humanos, y los clowns son significativamente más poderosos que los humanos. Entonces, ese es el contexto. Ahora, ya con una versión de esto construida y jugando este juego, detectamos algunos problemas importantes que queríamos resolver. Uno de ellos es que necesitamos más encuentros entre payasos y humanos. Fíjense, hay 7 humanos y solo 3 payasos. Es un juego multiplayer. La experiencia brilla cuando los personajes se consiguen. Tenemos solo 3 payasos persiguiendo a esos 7 humanos en un mapa. Necesitamos más encuentros para que la experiencia se sintiera mucho mejor. Pero por otro lado, necesitamos que los humanos tuviesen más encuentros con el equipo de los clowns, pero que esos encuentros no fuesen letales, que no fuesen definitivos, porque lo que nos estaba sucediendo es que con los pocos encuentros que estábamos teniendo, cuando se conseguía un clown, el humano estaba muerto. Entonces era una experiencia un poquito frustrante para los jugadores del equipo de los humanos, ¿no? Por otro lado, una mecánica que tenemos en el juego es que los humanos tienen inventario. Y una de las principales acciones que ellos están haciendo es explorando el mapa, tratando de conseguir ítems y armas para poder sobrevivir. Pero siendo un juego de horror, hay limitantes. Ese inventario no es infinito. Y es bien limitado. Y lo que sucedía es que los humanos se llenaban los bolsillos, luego no utilizaban esos ítems porque tenían pocos encuentros con los payasos y después ya básicamente se quedaban sin la mecánica de buscar ítems porque ya sus bolsillos estaban llenos. Por otro lado, necesitamos que los humanos incentivarlos a que se muevan más con sigilo. Volviendo a referenciar el primer problema, que no habían muchos encuentros, los humanos en muchas partes del juego no sentían la necesidad de ser sigilosos, de andar con cuidado,
porque los encuentros eran pocos y terminamos con los jugadores corriendo por todo el mapa, lo que mataba un poquito la experiencia de tensión del lado de los humanos. Y también una de las acciones principales que hacen los payasos, para los que han visto en la película va a ser muy natural para ustedes, es que convierten a los humanos o consiguen capullos de algodón de azúcar y esos capullos los cargan y los llevan a un sitio en específico que son unos generadores que nosotros tenemos. Al inicio de la partida tiene mucho sentido porque los payasos están empezando, tienen todo el tiempo de la partida y están empezando a empezar su cacería y es normal que no vean humanos. Pero mientras el tiempo va pasando y los payasos tienen menos tiempo para lograr sus kills, que es el momento más importante en el juego, porque es un juego de horror y en el que están compitiendo, la tarea se ponía un poquito tediosa. Entonces queríamos proveerle ayuda a esos payasos para que pudieran entregar esos capullos. Entonces, entendiendo esos problemas, diseñamos esta solución desde Game Design. Entonces, lo primero que necesitamos es que funcione el clicker. Funcionó mucho el clicker, ahora es que está. Primero, necesitamos unos personajes que estén controlados por inteligencia artificial. Que luzcan radicalmente diferente a los jugadores clown. ¿Por qué? Porque no queremos que un humano vaya a confundir cuando se consiga con el clown que esto es un jugador o es un personaje controlado por inteligencia artificial. Necesitamos que estos personajes patrullen el mapa tratando de ubicar a los humanos y disparar alarmas para atraer a los clowns a luego lograr sus kills. También queríamos que estos personajes persiguieran a los humanos, los atraparan y los mantuvieran en el sitio para generar también tensión en los humanos. Y que los clowns le pudiesen dar los cocoons, los capullos, para que los Luckies los lleven por ellos hacia los sitios donde los tienen que llevar. Entonces nuestro concepto fue básicamente, ok, vamos a expandir el IP, la propiedad intelectual de Killer Clowns, con un nuevo tipo de criatura, que son los Luckies. Y estos Luckies no van a ser controlados por jugadores, sino van a ser controlados por inteligencia artificial. Los pensamos que, como son del equipo de payasos, tienen que ser payasos, pero que se sientan como una versión subdesarrollada de los payasos, los cuales sus objetivos principales son patrullar el mapa, ubicar humanos, sonar alarmas, atraparlos y llevar cocoons. Y con esta información nos fuimos al equipo de arte conceptual. Y los dejo con JP. Gracias, LD. Muchas gracias. Bueno, como raro el equipo de Game Design trayéndonos problemas a los concepts. Y soluciones, sí. Soluciones. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría explicarles más detalladamente en qué consiste el concept art. Ok, básicamente concept art se trata de interpretar y de traducir visualmente, o sea, desarrollo visual, estamos hablando de desarrollo visual, traducir visualmente los problemas que están planteados desde el equipo de Game Design. Entonces lo que hacemos es básicamente crear cosas que no existen y tratar de crearlas lo más detallado posible. Para tal motivo, en Concept existen 3 áreas fundamentales, las cuales podemos tener en cuenta, por ejemplo, Environment Art, que se trata de crear mundos y escenarios. Tenemos también el área de Character Design, que es un área muy importante donde creamos las criaturas, los personajes. Y por último tenemos el área de Props o diseño de Hard Surface, donde creamos todo tipo de artefactos como armas, espadas, máquinas del tiempo, cosas que son en teoría indescriptibles. ¿Y qué somos los concepts? Pues somos artistas que tenemos competencias en áreas como por ejemplo 3D, podemos ser escultores, podemos ser dibujantes, y también podemos tener como una especie de técnica mixta entre 3D y 2D, que sumado con el uso y la manipulación de imágenes, nos da como resultado una técnica llamada photobashing, que consigue unos resultados excepcionales, brutal. Entonces, con estas 3 herramientas, sin importar cuál manejes, tienes que tener la capacidad de generar esas ideas, esos diseños y de interpretar esas necesidades que tenemos desde el departamento de Game Design
para crear diseños que en primera medida generen una conexión con nuestro público objetivo, que sean memorables, que sean creíbles y funcionales, ¿vale? Básicamente es eso, creo que no se me queda nada. Entonces, yo creo que ya después de dicho esto, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y eso no sería posible sin la primera parte de nuestro proceso creativo, que se llama referencias. El trabajo de referencias es muy importante porque nuestro cerebro es nuestro principal enemigo como creativos visuales. Nuestro cerebro es necio, es rebelde, hace su propia interpretación de las ideas. Es como si yo les digo a ustedes ahorita, hey, hagan ya mismo un dibujo de Sonic. Estoy seguro que va a salir unas vainas súper surrealistas, rarísimas. Es porque el cerebro hace su propia interpretación de las cosas. Y para evitar caer en eso, usamos como punto de apoyo nuestras referencias. En este caso tenemos nuestro tablero que vamos a usar teniendo en cuenta las necesidades creadas desde Game Design y vamos a buscar con intención las imágenes que nos van a servir para trabajar en nuestro personaje principal, que en este caso es el Lucky. Como primera medida vamos a tener que seguir el lineamiento inicial que está dado por la película, que afortunadamente en este caso tuvimos que trabajar ya con una serie de línea estética definida. Y para tal motivo decidimos elegir usar imágenes de la película, en este caso los baby clowns, los que pueden ver ahí en un detalle de la cabeza, y a partir de ahí vamos a empezar a evolucionar un personaje nuevo que va a ser nuestro Lucky. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es los aspectos de forma. Entonces vamos a ver qué tipo de anatomía vamos a empezar a generar, para lo cual las fotos de animales o referirnos a imágenes de la naturaleza resultan de gran ayuda. En este caso, el cuerpo de nuestro Lucky tiene que ser basado en un chimpancé, entonces busqué la pose más propicia para empezar a trabajar a partir de ahí. Y también tenemos algunas fotografías de animales como un bebé orangután que de pronto nos puede dar una idea de cómo podría ser el cráneo, o un aye-aye, porque los aye-ayes tienen unas expresiones muy raras con esos ojos saltones y todo eso puede ser interesante para crear nuestro personaje. Como segunda medida tenemos los estereotipos. Los estereotipos de la cultura general son para nosotros los concepts una gran fuente de inspiración, es brutal. En este caso, las imágenes de películas clásicas como El jorobado de Notre Dame de 1939, o por ejemplo vemos esta imagen que es fantástica, aquí no se puede apreciar muy bien, pero es Marty Feldman haciendo su interpretación de Igor en la película de John Frankenstein, y la pose me pareció brutal, me pareció excelente para poderla reproducir, o para poder reproducir ese mood que él interpretó ahí en nuestro personaje. Bueno, como imágenes auxiliares tenemos para crear, digamos, de pronto aspectos como la ropa y la textura, tenemos imágenes de retrofuturistas de astronautas que nos pueden servir de gran ayuda, y como opción pues yo decidí incluir aquí algunas imágenes de referencia visual de otros artistas, no para copiarlas, pero sí para tratar de orientarnos en cómo se hizo el render y tratar de imitar ese render, ese estilo de pintura y esa atmósfera que ellos plasmaron ahí. Eso también puede ser de gran ayuda y nos puede ayudar también a evolucionar como artistas. Y incluí también algunos bocetos que hice mientras estábamos dialogando con el equipo de Game Design, de las primeras ideas que surgieron sobre el personaje. Teniendo ya listo nuestro tablero de referencias, entonces podemos pasar a la segunda fase del proceso, que es la exploración inicial. Lo que hacemos aquí es analizar los requerimientos que se plantearon desde un principio. ¿Qué son los Luckys? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su tarea dentro del juego? Entonces sabemos que son personajes que son de clase inferior a la de los payasos. Es como el tema de las hormigas que tienen diferentes castas. En este caso los Luckys son de una casta inferior, por lo tanto tienen que ser genéticamente se tienen que ver más deficientes genéticamente. En ese caso la estatura y la joroba, aspectos como los brazos colgantes o digamos aspectos del cráneo que transfieren como esa idea de que es un personaje torpe, ayudan bastante para lograr ese objetivo. En este caso hicimos varias iteraciones teniendo en cuenta el largo de los brazos, también pues la figura del personaje que sea un poquito delgado en la base y que tenga los brazos largos, también nos sugiere
algo como de un aspecto como que es ágil, que puede saltar, que puede correr y atrapar a los humanos y con esos brazos largos apercollarlos y no soltarlos para que cuando lleguen los clowns los puedan asesinar. Entre otras cosas, los brazos largos también les ayudan a trasladar los cocoons de un punto a otro. Entonces, pues tuvimos esos aspectos en cuenta para los diseños iniciales. En esta fase generamos todos los diseños tratando de no repetir los motivos del diseño. Como pueden notar, las cabezas en cada diseño son diferentes, los trajes son diferentes, la forma en general del personaje se experimenta con diferentes tipos de formas. Por ejemplo, en este caso tenemos al final un Lucky gordo. Yo sé que de pronto anatómicamente no se ciñe mucho a las necesidades iniciales, pero hay que probar cualquier alternativa porque cualquier idea, por más absurda que sea, nos puede dar éxito a la hora de diseño visual y puede generar un diseño memorable. Entonces, en esta fase pueden experimentar todo lo que quieran, como cuando estaban en el colegio y rayaban en la parte de atrás del cuaderno, igual. Entonces, hay que dejarse llevar y crear lo más que se pueda. Y que sean bien distintos los payasos jugadores, ¿no? Sí, ya vamos para allá. Aquí, entonces, en esta segunda parte, vamos a tratar lo que dice aquí mi amigo LD. Tenemos que saber que nuestros diseños no se parecen para nada a nuestros personajes principales. ¿Qué hacemos aquí? Comparar el contexto, porque aquí lo que vamos a hacer es evaluar cómo podría nuestro personaje interactuar con su entorno y con los demás personajes dentro del juego. Entonces, y también pues obviamente si se ve diferente. Entonces en este caso vemos el contraste de la diferencia y aquí también podemos evaluar cómo podría interactuar él con su entorno. Entonces, ¿tiene que saltar sobre los humanos y atraparlos? ¿Podría? Claro que sí puede, porque pues es incluso inferior el tamaño al de los humanos, ¿sí? Este tipo de cosas, este tablero nos sirve también para el departamento de rigging y de tech art, para que se puedan hacer especulaciones de cómo podría ser animado el personaje y si hay problemas técnicos como por ejemplo que los elementos que tiene en su diseño no hagan clipping o no interfieran con las mecánicas del juego en general. Pasando para la siguiente, por favor. Vamos a seguir al siguiente. Este es el siguiente proceso. Es un estudio detallado de las cabezas. Bueno, como ya sabemos, si algunos acá son character artist, lo más importante a la hora de diseñar un personaje, y yo diría que el 50% es el diseño de su rostro, el diseño de cómo es su cabeza, porque aparte, digamos, del lenguaje visual, el diseño del rostro también nos muestra cómo es su actitud y nos hace también generar como esa empatía por el personaje y esa, ¿cómo lo puedo llamar? Cuando te identificas con él, ¿sí? Cuando te gusta y te identificas con el personaje, eso es lo que buscamos acá, ese es nuestro objetivo en este tablero. Para tal cometido lo que hacemos es variar las formas de la cabeza para, digamos, tratar de explorar qué tan creepy se va a ver, qué tan torpe le vamos a dar aspecto. Entonces hacemos variaciones del cráneo, hacemos variaciones del tamaño de los ojos, hacemos variaciones del tamaño de la boca. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el H, que es como un poco elfo, entonces me pareció muy cool ese diseño. Entonces todo ese tipo de resultados que obtenemos haciendo esta práctica resultan útiles para tenerlos en cuenta a la hora de definir el diseño final. Y tenemos siempre en cuenta que el personaje se va subdesarrollado. En este caso, pues el cabello jugó un papel muy importante porque el cabello quebradizo también da como ese aspecto de que es un personaje enfermizo o que tiene una genética deficiente. Luego, ya terminado este proceso, pasamos al siguiente, que es, bueno, había un concern, una preocupación acerca del diseño, y era un dispositivo que los Luckies tienen en su espalda. Lo planteamos como si fuera un bioimplante, ¿sí? Es decir, es una alarma que tienen metida entre los órganos, entonces, pero también está diseñada basada en juguetes, así como se hizo en la película original. Se utilizaron para hacer los props muchos juguetes de niños, entonces en este caso, eso fue una herramienta que nos facilitó mucho el diseño también, porque en este caso tomamos esos juguetes y los integramos de forma tal que pudiéramos crear una alarma que fuera funcional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en las tres tenemos un núcleo, tal vez con un acelerador de partículas o algo así,
que cuando atrapan a los personajes, al estar conectado al sistema nervioso de los Lakis, reacciona expulsando por los conductos que vemos ahí, que parecen trompetas, los confetis y haciendo el sonido para que los clowns vengan rápidamente a atrapar a los humanos. Entonces ese era el objetivo de este tablero, además de suministrar la información más detallada posible al equipo de 3D para que tengan una idea de cómo va a ir ese asset. Una vez terminado este tablero, pasamos al siguiente, que es el render final. Aquí ya pasamos a definir, ya definidos todos los detalles del diseño, tratamos de plasmar cómo va a quedar finalmente el personaje. En este caso, pues, es una pintura de nuestro Lucky tratando de mostrar la textura de su traje, tratando de mostrar detalladamente cómo iría su cara, qué clase de características tiene su rostro, con las pupilas de pronto blancas porque al ir en la noche son un poco ciegos o les da como ese tipo de aspecto. Y ya este sería el tablero final como para darle una orientación al equipo de 3D de cómo queda nuestro personaje, pero aún hace falta algo y es que sucede algo muy curioso y es que muchas veces el render final no suministra la información concreta a 3D para hacer el modelado. Para eso entonces nos apoyamos en una fase que se llama la fase de side views o vistas del personaje, donde hacemos simplemente un plano detallado, en donde vamos a ver el personaje en vista lateral, de frente y de espaldas. Se hace en line art, es decir, a línea lo más limpia que ustedes puedan y representando los detalles de la forma más concreta posible. En el dibujo, digamos, hay muchos artistas que les gusta pintar de una con brocha y todo, y está súper bien, pueden definirlo bien, pero para mí el line art es una de las herramientas más útiles a la hora de tener una comunicación con 3D, porque el line art tiene la bondad de que es demasiado descriptivo. Entonces podemos describir con línea todos los detalles del diseño y así el modelador no tiene que pasar horas pensando, miércoles, ¿cómo resuelvo esto? No lo entiendo. Es un manchón de pintura. En cambio, con un dibujo a línea bien claro, bien definido, podemos obtener el resultado de comunicarnos apropiadamente con el equipo de 3D. Y una vez terminado todo este proceso a grandes rasgos, creo que me faltó mencionar al principio que obviamente tienen que entrenar todos los días sus habilidades de artistas, sus fundamentos de arte como la perspectiva, la iluminación, la construcción, para poder llegar a tener un lenguaje visual claro, que eso es lo más importante aquí. Porque si, digamos, dibujamos cometiendo errores de perspectiva o eso, ahí es cuando vamos a empezar a tener problemas para comunicar nuestro lenguaje visual con los demás profesionales del equipo. Y así terminamos con nuestro proceso de concept y pasamos a ver el proceso de 3D y los dejo con mi amigo Bergman. Muchas gracias. Bueno, ahora que hemos culminado todo ese proceso creativo, resolución de problemas, tenemos un gran avance y es que ya no hay un montón de ideas flotando. Tenemos un concepto gráfico claro que replicar en el espacio 3D. Ahora, esa es la meta. Para poder llegar a ella, nosotros también ocupamos todas las referencias posibles. Es necesario con los tableros que usó el concept artist, pues esos ítems que dieron paso a la idea en 2D son invaluables también en el modelado. En muchas ocasiones podemos indagar un poco más en ellos y encontrar un montón de vistas más que pueden ser de gran ayuda. Aparte de ello, también fue súper importante en este proyecto poder investigar un poco en el proceso de creación de estos personajes en los años 80. Las fotos del proceso en esos talleres que dieron luces también de el nivel de detalle, materiales que usaron esos escultores. Todo ello para poder traducir de la mejor manera el concepto y segundo, pero no menos importante, que todos los personajes que hagamos, sin importar el diseño o los artistas implicados, se vean acoplados perfectamente en los ambientes que hemos creado y junto a los demás personajes que hemos diseñado. Vale.
Em, bueno, aquí podemos ver una secuencia bastante resumida de los key steps que buscamos. En 3D vamos un poco de menos a más en términos de detalles. Al principio queremos encontrar las formas más grandes, la silueta general, las proporciones macro, y solo luego de estar contentos con ello, pasamos a definir un poco más claramente algunas zonas. Dividimos en este caso del rostro, lo dividimos en mejillas, cejas, mandíbula, huesos temporales y demás. Aquí usamos brochas que simulan el agregar, cortar o dibujar líneas en el material o geometría. Para luego pasar a trabajar con estas mismas brochas, pero con un ajuste más fino que nos permite ser más cuidadosos en cada paso. A esta altura, como el paso 3, vamos haciendo formas que limitan claramente músculos, huesos, pequeños depósitos de grasa que en estos payasos son muy extraños. Luego de ello pasamos a uno de mis pasos favoritos, que es cuando de verdad toma un look creíble la pieza que estamos trabajando, donde pasa como de una pieza de prototipo a una pieza de producción, que es la capa de detalle micro. Allí añadimos poros, líneas de expresión, cicatrices si es el caso. En fin, todo ello que termina como de romper la barrera de lo creíble, enriquece el modelo y además de eso nos enriquece los procesos siguientes. En el paso 6 también añadimos, digamos, elementos provisionales, blockings como de cabello. Aquí no está la saliva, pero también la saliva la podemos agregar en ese momento. Todo estos son ítems que no nos consumen mucho tiempo, pero que nos ayudan a dar la sensación de que el personaje está más terminado. Bueno, todo lo anterior es crucial para aplicarlo en la totalidad de nuestros personajes. Lo mismo es replicable en cualquiera de los elementos. Todo suma para conseguir una buena base, que nos funcione bien en términos de escala, de pose y de geometría, en cualquiera de los software que utilizamos en Character Art, que son muchos. Como se puede ver aquí, hay zonas como el rostro y las manos que tienen un nivel de detalle cercano al final. Pero también hay zonas trabajadas apenas hasta el punto que funden todo, pero que no nos ocuparon muchísimo tiempo en crear. Puesto a que, si recuerdan el concepto, tenemos a un personaje que siempre llevará un traje completo, que reviste casi todo su cuerpo, por lo cual no invertimos mucho tiempo en detalles que nunca serán vistos. Y ese tiempo bien invertido también es parte de la creación de una buena base. Hora de coser. Bueno, aquí hay una de las tareas que actualmente generan más interés para los aspirantes a trabajar como character artist. Interés / desafío. Aunque es cierto, últimamente las herramientas para simular ropa, usando patrones, enfocados en personajes 3D para videojuegos, han avanzado muchísimo. Al día de hoy hay mucho material como tutoriales, diplomados, cursos, pagos, que tienen dentro de su pensum la simulación de ropa como parte inamovible del proceso. Acá podemos crear patrones de tela basados en prendas reales, aunque aquí te puedes dar la libertad de crear piezas inexistentes directamente sobre el personaje o sacadas de la locamente del concept artist. Tomar esos patrones, coserlos a otros, simular, agregar botones, solapas, simular de nuevo, cremalleras. En fin, es un taller de sastrería en 3D muy interesante y poderoso a la vez. Y es un workflow que ha llegado sin duda para quedarse en la industria. Bueno, y terminamos, ¿o no? En realidad,
vamos más bien como a mitad de camino. Luego de haber trabajado en la base anatómica, de detallar las zonas visibles, nos trajimos la geometría de la ropa simulada para aplicarle los mismos pasos que al rostro, pero aplicados a la tela. Añadimos capas de detalles como arrugas por el uso, desgaste de la tela, zonas rasgadas en caso de necesitarlo. Y digo en caso de, ya que el aspecto de nuestros payasos se ha cuidado bastante basados en la película. En la película siempre salen muy pulcros, con su traje espacial bastante limpio, sin daño siquiera. En este punto también dedicamos algo de tiempo a añadir algunos ítems provisionales que nos dan un plus en la presentación de este estado del personaje. Pues es muy valioso poder ver de dónde, en qué punto terminamos de modelar o esculpir y partimos a procesos siguientes como el texturizado. Bueno, aquí tenemos dos de los procesos que personalmente más me emocionan y retan. Si bien suelen requerir de un tiempo de preparación que conlleva tomar esa escultura que terminamos en el paso anterior y reducirla a su versión más económica en términos de geometría, ya que un personaje en su estado de alta resolución puede componerse varios millones de polígonos. Sin embargo, al día de hoy aún no podemos llevar ese número de polígonos a motor de juego porque se nos totea. Estamos hablando de que para un personaje principal de un videojuego de última generación tenemos que estar en el rango de unos 100.000 triángulos. Y a ello llegamos antes de empezar con la textura y a mapas de textura como los que vemos en pantalla. Estos mapas llevan información de detalle como ese azul, de color y otros componentes y atributos que al final en el modelo 3D, en el juego, se convierten en materiales metálicos, plásticos, orgánicos, transparentes, etc. Y por otro lado el cabello, el némesis de muchos artistas. Claramente es uno de los procesos que o bien pueden ser el broche de oro para la culminación de un personaje o puede arruinar el personaje si no se ejecuta bien. Es un proceso largo, técnico y a la vez artístico. La buena noticia es que hoy en día hay muchas herramientas que ayudan a la creación de texturas y de cabello y también de la geometría que conforma los peinados sea mucho más intuitiva, amigable, artística que en años pasados. Hoy en día es muy fácil estandarizar el resultado de muchos cortes de cabello, aunque hayan sido trabajados por muchos artistas y en periodos de tiempo muy distantes. Siguiente, please. Bueno, finalmente tenemos a nuestro Lucky en el motor de juego, posado para la presentación y con unas sutiles variaciones de los patrones de estampado, el color de traje, variaciones en el color de ese escaso cabello y también en el diseño de su maquillaje. Todo ello para darle más variación visual al juego, también para indicar que son de diferentes niveles de dificultad para ser vencidos y también pues para agradecerles a todos por su atención. Entonces, aquí el personaje ya se ve increíblemente avanzado, pero aquí no termina el trabajo, ¿no? Hay un montón de cosas adicionales que hay que hacer. El personaje tiene que pasar por RI en el departamento de Technical Art. Los animadores entran y le dan vida a este personaje. Los procesos de optimización nunca se acaban y continúan hasta que el juego es lanzado and beyond. Luego viene los programadores. Viene el proceso iterativo de desarrollo de mecánicas, comportamiento de inteligencia artificial, entre muchísimas otras cosas para llegar a lo que es nuestra solución final,
que son los Luckies. Los dejo con ellos. No tiene audio, bueno. Igual los pueden ver. Ahí está. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Si quieren formar parte de nuestro equipo, ahí está nuestro link. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que, bueno, sepan cómo vamos con todas nuestras cositas. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí para responderlas. Allá, no sé si le pueden dar un micrófono. Vale. Hola. Bien, mira, yo tengo una pequeña pregunta y ya va como a los tres en total. ¿Cómo llevar toda esta estética de la película que ya tiene pues unos años, toda esta historia, ¿sí? Y que realmente a día de hoy el juego en serio no se vea, o sea, llevar toda esta estética, toda esta, que ya, pues, repito, tiene años, y que no se sienta como esa destemporalización a lo que hay hoy en día a nivel de VFX, a nivel artístico, a nivel del concepto, y pues me imagino que en parte de todo lo que son los mapas de UX, todo esto pues se tuvo que haber trabajado para que no se viera como desfasado. Qué buena pregunta. Básicamente, nosotros estudiamos a profundidad como la estética de la película original, pero la manera en como nosotros abordamos esta traducción al juego, que no es completamente fiel, pero sí auténtica, es básicamente tratar de pensar cuál es no la película que vemos en la pantalla, sino la película que se queda en nuestra memoria cuando la vimos hace 30 años. Entonces, si te fijas, la manera en la que uno, no sé si alguien se ha enfrentado con alguna película o algo que le encantaba cuando era chico y luego la ve 20, 30 años después y, coño, esto no era lo que yo recordaba, ¿no? Entonces, básicamente es como, esa es nuestra referencia principal, la memoria construida que nosotros tenemos de ese IP y cómo luego lo ejecutamos con sensibilidades traídas a este momento. Entonces, nuestros productos terminan siendo, cuando trabajamos con IPs, muy auténticos a esos IPs, pero no significa que son absolutamente y precisamente fieles a cómo lucía ese IP en ese momento. Por cierto, quien nos haga una pregunta, March, nuestra líder de talento humano, tiene un detallito para darle, entonces por favor, si puedes pasar con ella, te puede dar algo. Gracias. Listo. Adelante. Micrófono, porfa. ¿Cómo están? Bueno, primero muchas gracias por todo esto, el que ustedes compartan esto y como todo el proceso es increíble, es muy chévere. Mi pregunta va, al principio de la charla hablaron de que están trabajando con realidades inmersivas. Me gustaría saber cómo ha sido, cómo su transcurso con eso y cómo les ha ido. Sí, también hacemos juegos de realidad virtual. Nuestra primera experiencia publicada fue Captain Toonhead vs. The Punk from Outer Space. Es increíblemente gratificante, o sea, es súper emocionante trabajar en ese medio porque es realmente como un medio que se siente nuevo y en el que tenemos un espacio y una necesidad de exploración mucho más profunda. Porque normalmente lo que funciona para pantallas 2D y lo que estamos acostumbrados ya son estándares, como por ejemplo una barra de vida en la parte inferior de la pantalla para tu personaje. Sorpresa, no funciona en realidad virtual porque la cámara no está fija, sino la cámara es a donde el jugador tenga la cabeza, ¿no? Entonces es muy retador, pero es supremamente emocionante porque eso, nos toca explorar, nos toca deconstruir lo que hemos aprendido en 14, 15 años y decenas de juegos en 2D para luego entender, bueno, cómo resolvemos el mismo problema, pero de una manera distinta, en un entorno completamente distinto. Y además los retos de la plataforma, las limitantes técnicas que tienen, retos de optimización súper profundos, que inclusive luego alimentan nuestros procesos
cuando trabajamos en proyectos como estos para consolas y PC, que nos permite llegar a estos niveles de detalle porque hay mucha sabiduría aplicada de esas otras experiencias a estos otros productos, ¿no? Vale, gracias. Gracias. Una pequeña pregunta respecto como al proceso creativo de ustedes. ¿En qué momento ustedes tuvieron como ese momento eureka en sus respectivos roles dentro de la creación del Lucky? Como que ustedes, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Qué buena pregunta, porque ese momento de eureka siempre, más allá de que el feature específico, suele ser con el juego completo, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos en este proceso de iteración y volviendo a la metáfora que estaba utilizando con el vehículo construido, es el momento en el que nosotros decimos que el juego hace clic. Que básicamente, como todo ese tiempo que hemos invertido, todas esas mecánicas que hemos decidido meterle tiempo, no hasta una versión final, pero sí suficiente para entenderlas, cuando conectan y llegan a generar una experiencia de juego satisfactoria y el juego empieza a ser divertido y en el que nosotros, sin darnos cuenta, pasamos como grupo a ya no estoy jugando para probar, sino que estoy jugando porque queremos jugar en la oficina y una carcajada y entonces JP persiguiendo a Bergman y luego Bergman vengándose en la siguiente partida. Ese es el momento donde bueno, uno de los momentos más satisfactorios. Sí, y cuando los jugadores empiezan a odiar al personaje por lo que hace. Entonces, cuando eso sucede, dices, este personaje es un éxito, funciona. Entonces, ahí está. Y entonces, bueno, a veces, en algunos momentos, en unas primeras implementaciones del Lucky no funcionaban, pero como nosotros tenemos claros nuestros pilares y los problemas que queríamos resolver, y tenemos que optimizar nuestro tiempo porque no tenemos tiempo infinito para iterar las soluciones, es ir tweakeando las mecánicas hasta que sucede eso. Y ese es el momento, que no es cerca del final, pero tampoco es muy cerca del inicio. Bueno, ese es el momento que nosotros decimos que el juego hace clic. Dentro del desarrollo del Lucky, como que define ese momento. Puedes pasar aquí a buscar un detallito. Muchas gracias. Otras preguntas. No vi quién levantó la mano primero. Si alguien lo vio, ok, vale. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta era, cuando ya terminan el concepto del personaje y pasan a la fase de modelado, ¿hay algún punto en el que el modelador como que encuentre algún detalle o algo por el estilo, algún cambio que se le quiera hacer a este diseño y lo proponga para reiterar sobre el concepto del personaje? Sí, totalmente. Nunca está terminado básicamente y eso es algo que se soluciona básicamente con comunicación entre los equipos. Entonces yo me devuelvo y le digo, hey JP, aquí esta vaina, ¿cómo la resuelvo? ¿No? Resolvemos entre ambos. Y no solo eso cuando es artísticamente, también cuando es técnicamente, nos vamos con el equipo de Tecart. Hey, este material es súper raro, resulta que no tenemos un material ahorita en el engine que nos sirva. ¿Cómo lo resolvemos con el Tecartist? Eso es súper común, o sea, te podría decir que pasa el 90% del tiempo, nunca es smooth, pero eso es lo genial, ¿no? También eso es el trabajo en equipo, la verdad, la comunicación entre equipos, cada uno con su diferente expertise, hace que podamos resolver detalles como esos, dudas como esos, súper fácil. Gracias. No sé si podemos atender algunas preguntas atrás, que tienen un ratito las manos levantadas. Gracias. De hecho, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué software de modelaje utilizaron para hacer los payasos? Vale, te respondo esa y luego haces la demás. ¿O terminas? No, y la segunda es, ¿qué software, qué motor de videojuegos usó para poner los modelos y que hicieran lo que tuvieran que hacer? Vale, pues como software de modelado, lo bonito de Teravisión también es que no te exige tampoco saber o sea, te pone una regla de que tienes que hacer o modelar en tal software. Tenemos parte del equipo que, por ejemplo, trabaja en Blender. Sin embargo, digamos, para el caso específico de personajes, el estándar mundial está con ZBrush. Entonces, con ese trabajamos
básicamente todo lo que es orgánico. Y segundo, el motor de juegos al que estamos apuntando, en el que está nuestro videojuego y todo funcionando es Unreal. Ah, vale. Gracias. Puedes pasar a buscar un detallito aquí después de tu pregunta. Vale, ¿podemos atender algunas preguntas de este lado también? Atrás, porfa. Gracias. Hola chicos, primero que todo pues felicitarles por esa trayectoria que tienen y deseándoles éxitos. Gracias. Tenía dos preguntas, bueno ya el compañero preguntó una, pero básicamente la que les quiero preguntar es más un consejo. Soy desarrollador y ¿qué consejo nos darían a los estudios pequeños, a los desarrolladores que quieran, bueno, básicamente o cuál criterio deberíamos tener en cuenta para escoger el motor, teniendo en cuenta los avances que hay en Unreal en este año? Ok, fíjate, la herramienta es eso, una herramienta. O sea, lo más importante para un desarrollador de videojuegos, así como dentro de un mismo juego, es un proceso iterativo y aprendiendo de cada iteración y hacer un producto mejor en la siguiente, planteándote, teniendo muy claro como los aprendizajes y las fallas de la iteración anterior. Eso mismo lo puedes trasladar a un estudio completo entre un juego y otro. Lo más importante es la iteración. A mí me parece que independientemente del motor que elijan, que la verdad que cualquiera que elijan les va a dar la oportunidad de aprender de este trade que es hacer videojuegos, es hacer y hacer y hacer. Entonces creo que lo más importante es plantearse un alcance, un juego pequeñito, una experiencia pequeñita que ustedes con el equipo que tengan, que puede ser de una sola persona, lo puedan ejecutar en un tiempo que puedan invertir para ejecutarlo. Pero es importante terminarlo. Es importante que ustedes sientan, por más pequeño que ese juego, que cerraron ese ciclo y pasaron al siguiente. Porque en el momento en el que pasan al siguiente juego, es que realmente se pueden sentar a reflexionar de, ok, voy a aplicar estos aprendizajes nuevos. ¿Cómo ahora que estoy empezando con la página en blanco otra vez, por dónde empiezo? ¿Qué consideraciones tengo para poder llegar más lejos? Y es inevitable que esos aprendizajes positivos, y más importante que eso, las fallas que tengan en los juegos anteriores, inevitablemente las van a aplicar a los siguientes. Y en esa manera, poquito a poco, cuando se dan cuenta, cuando están por el segundo, el tercero, el cuarto, y el cuarto falló, y luego viene el quinto, cada vez sus proyectos van a ser más ambiciosos, y el proceso de conocimiento es acumulativo. Entonces, ¿qué engine utilizar? Con el que ustedes se sientan más cómodos. Lo más importante es cerrar ciclos y pasar al siguiente juego y pasar al siguiente. Y no tener miedo a fallar. Fallar es la herramienta más importante para aprender esto, así como cualquier otra cosa. Muchas gracias. ¿Cómo han estado? Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido el videojuego que más los ha inspirado? Y la segunda, ¿cómo a través de esa inspiración han resuelto los primeros principios? O sea, solucionar problemas. ¿Sí? Tengo esas dos preguntas. Ok. ¿Qué videojuego nos ha inspirado más? Bueno, para mí, en mi experiencia, y creo que muchos en el estudio lo comparten, fue el proceso de Captain Toonhead versus The Punk from Outer Space. Porque el hecho de nosotros plantearnos un producto propio, un IP propio y empezar con la página en blanco, e inclusive en nuestras primeras experiencias en el engine, porque ese proyecto empezó con otros proyectos que luego mutaron en con los que el objetivo principal era, bueno, vamos a aprender Unreal. El hecho de cómo abrimos el proceso creativo y todos aportamos un poquito con nuestras referencias y nuestras pasiones y metimos todos esos detallitos en la propiedad intelectual que es ahora Captain Toonhead versus The Punk from Outer Space, creo que es la cosa más inspiradora por la que por lo menos yo considero que hemos pasado en este estudio, empezando por el diseño del personaje principal, que es Elliot, que básicamente es un janitor, un technician de una nave espacial, que agarró su cosa favorita, su pasión, que era su TV, y se lo puso en la cabeza, uniendo sus skill principal, que era de construir,
con su pasión, que es el televisor, que para nosotros es una metáfora de nosotros mismos como desarrolladores de videojuegos, apasionados por todos esos juegos que jugamos de chiquititos y todas esas películas que vimos, y luego uniendo eso con nuestro superpoder, que es nuestro superpoder de aprender y colaborar entre nosotros, logramos hacer un producto que estamos infinitamente orgullosos de él, que es nuestra Silly Space Opera para Meta, y uno de los primeros, creo que fue el primer juego colombiano publicado en la tienda de Meta, que para nosotros nos da mucho orgullo cómo nuestra pasión también puede impulsar industria en este país, ¿no? Dale, perfecto. Y la segunda pregunta de cómo esas experiencias que han tomado como referencias las han utilizado para resolver problemas, o sea, esos primeros principios. Qué buena pregunta, y te puedo decir que en Killer Clowns, después de haber trabajado en Captain Toon y los otros juegos que pasamos, creo que una de las primeras cosas que hicimos fue optimizar desde el inicio y no dejar eso para el final, y tratar de siempre mantener el juego en chequear el performance, el frame rate, y mantenerlo siempre ahí, que bueno, esas son las cosas que uno solo puede considerar cuando cierras un ciclo y pasas al siguiente. Gracias, puedes buscar. Dale, muchas gracias. Aquí, vale. Muchísimas gracias a ustedes los conferencistas por su participación y a ustedes por hacer partícipe de Colombia 4.0 edición EI. No queremos que se vayan con las manos vacías, así que les tenemos 2 preguntas rápidas para que se ganen unos premios. La primera, al inicio ustedes mencionaron 3 elementos claves de donde viene una idea original para un videojuego. Una de esas ideas fue diseñar, expandir y adaptar. Otro fue convertirse en un fan de un IP. ¿Cuál fue otro de los ítems que mencionaron? Muy bien, correcto. Felicitaciones. Sí pusieron cuidado, muy bien, muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué animal tomaron como referencia para la creación de uno de sus personajes? Elijan ustedes. ¿Me recuerdas tu nombre? Camilo, ¿cuál es? Sí, muy bien, correcto. Listo. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta adicional que no hayamos podido responder, vamos a estar por aquí un ratito. Acérquense con confianza y bueno, gracias por el tiempo, la atención y el interés. No se vayan aún porque seguimos con otra conferencia y muchos más premios para dar.